Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desgranamos los entresijos de la vida de vuestras estrellas favoritas. Hoy, chicos y chicas, tenemos una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una historia que mezcla amor, despecho y, aparentemente, muchas lágrimas. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, el dúo dinámico que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones con Erkenci-Kuş. Pero, ¿y si os dijera que la relación fuera de cámaras no ha sido tan idílica como la veíamos en la ficción? Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es intenso. Así que si aún no lo habéis hecho, dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! El revuelo mediático se ha desatado tras unas declaraciones que apuntan a un momento de profunda tristeza para la guapísima Demet Özdemir. Los rumores que siempre vuelan en el universo de las celebridades parecen haber encontrado un fundamento sólido. Parece que la actriz, conocida por su sonrisa radiante y su personalidad arrolladora, ha estado pasando por un momento delicado. ¿Y quién es el centro de esta tormenta emocional? Pues sí, nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha conquistado medio mundo con su físico y su carisma. La noticia que resuena con fuerza en los titulares y las redes sociales es que Demet Özdemir habría llorado desconsoladamente e incluso suplicado sin parar a Can Yaman. Imaginen la escena. Vamos a contextualizar un poco esto. Demet y Can se conocieron en el set de grabación de Erkenci-Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, que era imposible no pensar que algo más estaba ocurriendo entre ellos. Y efectivamente los rumores de un romance entre los dos protagonistas no tardaron en aparecer. Al principio lo negaban, como suele ser habitual en estas situaciones, pero las pruebas y las apariciones conjuntas empezaron a ser cada vez más evidentes. Las redes sociales se llenaron de sus fans, que los bautizaron con nombres como Candem o Sanem y Can, y esperaban con ansias cada nueva publicación, cada nueva foto juntos. Y sí, vivimos una época en la que su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Se les veía juntos en eventos, compartiendo viajes, disfrutando de momentos románticos. Can Yaman siempre ha sido un hombre apasionado, y parece que lo que sentía por Demet era genuino. Ella, por su parte, deslumbraba a su lado, compartiendo esa complicidad que traspasaba la pantalla. Los fans se emocionaban al verlos juntos, celebrando cada instante de su amor. Era la pareja perfecta, la que todos soñábamos con que tuviera un final feliz. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se parece a una serie de televisión o a una película de Hollywood. Lamentablemente, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, la de Demet y Can también tuvo su fin. La ruptura, cuando se confirmó, fue un duro golpe para muchos de sus seguidores. Nadie se esperaba que algo tan aparentemente sólido pudiera desmoronarse. Pero como os comentaba al principio, parece que el proceso de esta separación no fue nada sencillo, especialmente para Demet. Según las filtraciones y los comentarios de fuentes cercanas a la pareja, que a menudo son las que más detalles nos aportan, el punto de quiebre en la relación habría sido un momento de mucha tensión. Se habla de que Demet Özdemir, ante la inminente o ya consumada ruptura, se habría encontrado en una situación desesperada. Las palabras clave aquí son: lloraba y suplicaba sin parar. Imaginen el dolor que debió sentir la actriz para llegar a ese punto. No estamos hablando de una simple tristeza, sino de una angustia profunda que la llevó a rogarle a Can Yaman. ¿Qué le pudo estar suplicando? Las especulaciones son muchas y variadas. Podría ser que estuviera pidiéndole una segunda oportunidad, que intentara entender las razones de la ruptura, o incluso que intentara evitar que terminara definitivamente. Quizás en ese momento para ella, la idea de perder a Can era insoportable. Tal vez ella aún sentía un amor profundo y no podía concebir su vida sin él. Es fácil juzgar desde fuera, pero pongámonos por un momento en su piel. Cuando el corazón sufre, las acciones a veces se vuelven irracionales, movidas por la desesperación y el miedo a la pérdida. Hay quienes sugieren que Can Yaman en ese momento se mostró inflexible. Esto, por supuesto, es solo un rumor, pero si fuera cierto, explicaría la magnitud del dolor de Demet. Quizás él ya había tomado su decisión de manera definitiva y no había vuelta atrás. O tal vez, y esta es una hipótesis que también se baraja, su intención era protegerse a sí mismo o a la propia Demet de un futuro que él veía complicado.
Lo que sí parece claro es que la ruptura no fue de mutuo acuerdo y en términos amistosos. Cuando una persona llora y suplica, rara vez es por Q. Ambas partes están en la misma sintonía emocional. El dolor de Demet, según estas informaciones, habría sido muy evidente. Se dice que hubo momentos de mucha intensidad emocional, de súplicas reiteradas, de un intento desesperado por aferrarse a algo que se le escapaba entre los dedos. Y aquí es donde entra la parte que más nos intriga y a la vez nos entristece. Demet Özdemir, la mujer fuerte y exitosa que vemos en la pantalla, también tiene sus vulnerabilidades. Verla en un estado de tal desesperación nos hace recordarnos que detrás de la fama y el glamour, son personas como nosotros, con sentimientos, con miedos y con corazones que pueden romperse. ¿Podría ser que la presión mediática y las exigencias de sus carreras hayan jugado en contra de su relación? Es una posibilidad muy real. Cuando eres una de las parejas más populares del momento, cada paso que das es escrutado al milímetro. La falta de privacidad, las constantes expectativas de los fans, las giras, los rodajes en diferentes países. Todo esto puede ser una carga muy pesada para cualquier relación, por muy fuerte que sea el amor inicial. Quizás Can Yaman, con su carrera en pleno ascenso internacional y sus proyectos en diferentes continentes, se sintió abrumado por la situación. Quizás él sentía que la relación no estaba funcionando de la manera que él deseaba, o que sus caminos profesionales los estaban separando cada vez más. Y ante esta disyuntiva, tomó la difícil decisión de poner fin a la relación. Las declaraciones que alimentan esta historia provienen, como suele ocurrir en estos casos, de fuentes cercanas a la actriz. Hablan de noches de insomnio, de lágrimas y de un intento infructuoso de convencer a Can Yaman de que reconsiderara su decisión. Se describe un escenario de profunda tristeza y resignación por parte de Demet, que habría visto cómo sus súplicas caían en saco roto. Y esto, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. No es solo la ruptura de una pareja famosa, sino el relato de un desamor intenso, de una súplica desesperada que no encontró respuesta. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fragilidad de las relaciones y, sobre todo, sobre el dolor que puede acompañar a una separación cuando los sentimientos siguen muy vivos. Es importante recordar que aunque estos son los rumores y las informaciones que circulan, hasta que Demet o Can no hablen públicamente y aclaren los detalles, debemos tomarnos todo con cautela. Sin embargo, la insistencia de las fuentes y la aparente coincidencia en los detalles nos hacen pensar que hay una base de verdad en todo esto. La imagen que tenemos de Demet Özdemir es la de una mujer independiente, segura de sí misma y muy profesional. Por eso, la idea de verla llorar y suplicar a alguien, por mucho que ese alguien sea Can Yaman, nos impacta profundamente. Nos recuerda que incluso las personas más fuertes tienen momentos de vulnerabilidad y que el amor, cuando duele, puede llegar a ser un sentimiento devastador. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que la presión mediática fue demasiado para ellos? ¿Os imagináis a Demet en esa situación de desesperación? Nos encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. ¿Vosotros creéis que Can Yaman actuó correctamente? ¿O pensáis que debería haber sido más comprensivo con los sentimientos de Demet? Y hablando de sentimientos, es inevitable pensar en lo que esta experiencia pudo haberle aportado a Demet a nivel personal. A veces las experiencias más dolorosas son las que más nos enseñan sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente queremos en la vida. Quizás esta ruptura, a pesar de todo el sufrimiento, le ha servido para crecer y para reafirmar su fortaleza interior. En definitiva, la historia de Demet Özdemir llorando y suplicando a Can Yaman es un recordatorio de que detrás de las fachadas perfectas de Hollywood, hay personas reales con emociones complejas. Es una historia que nos habla de amor, de pérdida, de desesperación y, esperemos, de resiliencia. Esperamos que Demet se recupere pronto de este trance y que encuentre la felicidad, ya sea sola o en compañía de alguien que sepa valorar su amor. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, chicos y chicas. Espero que os haya parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros. Hemos intentado desgranar esta historia al máximo, basándonos en la información que ha llegado a nuestros oídos. Si os ha gustado este contenido, por favor, no olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo. Compartidlo con todos vuestros amigos que sean fans de Demet y Can, o que simplemente disfruten de este tipo de noticias del corazón. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto.
Haced clic en ese botón rojo y activad la campanita para que seáis los primeros en enteraros de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más exclusivas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.